Qué privilegio estar en la casa de Dios una vez más. ¿Para cuánto es un privilegio estar aquí hoy, en esta tarde? Qué maravilloso que el Señor permitió que estuviéramos aquí hoy. Como decía, la alabanza, la adoración, qué bueno es estar en la casa de Dios con júbilo, adorarle, cantarle, ¿verdad? Y sabemos que en el Señor, en su fuerza y conforme a su plan, haremos proezas, haremos grandes cosas, ¿verdad? Continuamos la serie de Esdras, ya vamos por el capítulo 3, aleluya. Capítulo 3 de sus 10 capítulos, vamos por el tercer episodio, el tercer mensaje de este precioso libro. Para aquellos que no saben qué ocurre en Esdras, estamos viendo al pueblo de Israel, de Judá, regresando de la cautividad. 70 años de cautividad, se dice fácil, ¿verdad? Aquí hay personas que 70 años no se les ha hecho nada, ¿verdad? Esos 70 años se les ha pasado como si nada. Yo recuerdo, bueno, no puedo decir que yo recuerdo, pero hay hermanas acá que hace 70 años ya tenían 40. Ábrete, Johnny, ábrete, Hernán, ahí, porque no la puedo ver bien. Pero 70 años, hermanos, de cautiverio, 70 años de esclavitud, 70 años. Por ahí hay un dicho que dice, una noche se pasa donde quiere. Una noche pasa rápido, ¿verdad? Hay personas que han sido detenidas, que han estado presas y bueno, un día es malo en una prisión porque siempre que se te roba o se te prohíbe la libertad, siempre va a ser malo, ¿verdad? Pero no es lo mismo estar una noche, estar 2 días que 70 años. 70 años es una vida, ¿verdad? Una larga vida. No todo el mundo llega a 70 años, hay algunos que han llegado a 140. Pero no todo el mundo llega a 70 años, una vida. Y es un privilegio tener 70 años de vida. Lo que no es quizás un privilegio es pasarlos encarcelados. No es una bendición pasarlos en esclavitud, en cautiverio. Y el pueblo de Judá no estaba en cautiverio porque Dios se había olvidado de ellos. A veces decimos, ay, Dios se olvidó de nosotros y por eso me están ocurriendo las cosas que me están ocurriendo. Casi siempre, yo diría que siempre somos nosotros los que nos alejamos y nos olvidamos de Dios. Y las consecuencias de nuestro extravío, como dice la palabra de Dios, viene hacia nosotros. El pueblo de Dios, aquel pueblo elegido, Dios no lo había abandonado, sino que ellos abandonaron a Dios y se fueron tras otros dioses. El mandamiento al entrar en la tierra prometida era fácil, era sencillo. Esta tierra ustedes no la trabajaron, pero es una tierra que fluye leche y miel. Yo se las doy, dijo el Señor, porque ustedes son mi heredad, ustedes son mi pueblo, ustedes son a quien yo escogí. La promesa hecha a Abraham se va a cumplir en ustedes, en su generación. No tienen que hacer nada más que no contaminarse con las costumbres y los dioses de esta tierra, de estas naciones, las cuales yo expulsé de delante de ustedes para que ustedes tuvieran la tierra a su disposición. Porque el día que ustedes se contaminen, va a pasar como mismo le pasaron a ellos. Serán expulsados ustedes también de esta tierra. Y así mismo fue. El pueblo de Israel se contaminó a tal punto que vemos cosas muy desagradables acontecer. Volvieron la espalda a su Dios, quitaron al Señor de su prioridad, de su énfasis, de su enfoque y se fueron tras aquellos dioses que dice la palabra de Dios que tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, pues son hechos por el propio hombre, de madera, de yeso, de cerámica, de hierro y bueno, a Aarón se le ocurrió hacerlo de oro. Así estaba el pueblo de Israel, pero la promesa de Dios, porque aún en medio de las consecuencias, Dios siempre tiene una promesa de misericordia para sus hijos. Dios te enseña una lección en tu vida y te promete que un día tú puedes regresar a Él y Él te va a estar esperando con los brazos abiertos.
Él no te va a rechazar. Él no te va a cerrar la puerta. Él no te va a dar la espalda cuando tú vengas arrepentido delante de Él después de haber fallado. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él tiene una promesa para ti. Su ira es grande, pero más grande que su ira es su amor y su misericordia. Y aquel pueblo ahora, después de 70 años, iba a disfrutar de la misericordia del Señor. Una oportunidad para comenzar de nuevo. Una oportunidad para ahora sí ponerse en el camino correcto. Para tomar decisiones que agraden a Dios, contrarias a las decisiones que habían provocado su destrucción en el pasado. Y el libro de Esdras comienza de una manera que a mí me gusta mucho, pero en este capítulo 3 dice algo tremendo que podemos nosotros aprender de aquel pueblo que experimentó la cautividad, la opresión por tanto tiempo y que ahora era un pueblo libre, dispuestos a comenzar de nuevo. Podemos aprender que cuando queremos comenzar de nuevo con Dios, hay algo que tenemos que hacer primero. Mi esposa me decía, pero ¿cómo se llama el mensaje? Yo dije, lo primero. Primero lo primero. O sea, hay una cosa que cuando nosotros tenemos algunas cosas que hacer y necesitamos buscar lo que más prioridad es para hacer y lo que mejor nos va a hacer a nosotros en nuestro beneficio, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, primero lo primero, después quedan las otras cositas. Vamos a ir a trazar una lista y vamos a poner en lo primerito de arriba nuestra prioridad a hacer. Y el pueblo de Dios allí regresado dijo, vimos el domingo pasado que tenían un deseo de restaurar la casa de Dios. Pusieron mucho dinero, dieron de lo que tenían, de todo lo que podían, delante de su Dios para echar a andar aquella obra. Pero termina el capítulo 2, lo vimos el domingo pasado, que todos regresaron a sus ciudades. Dieron lo que tenían que dar y regresaron a sus ciudades. Pero había una inquietud, no podían emprender nada sin hacer algo que era prioridad en su vida. Amados hermanos, nosotros muchas veces nos gusta emprender las cosas por nuestra propia cuenta. Cuando nos salen mal, entonces decimos, ay, parece que Dios se equivocó. Y a veces aún atribuimos a lo que hacemos sin consultar con Dios que es la voluntad de Dios. Pero cuando vayamos a emprender algo en nuestra vida, ya sea en esta tierra, en nuestra vida espiritual, cuando vayamos a emprender un camino como estas personas ahora se encontraban por delante, reedificar toda su ciudad que estaba completamente destruida. Era una tarea ardua. Necesitaban la ayuda de Dios. Y lo primero que ellos tenían que hacer antes de dar el primer paso era buscar a Dios de todo corazón. Como leímos en la lectura bíblica, allí se encontraba todo destruido. El altar de Dios estaba por tierra. El templo ni hablar, allí no existía nada. Pero ellos se inquietaron y dice que vinieron a la ciudad. Vamos a ver, dice cuando llegó el mes séptimo. Oh, qué casualidad. Número 7. El séptimo mes. Hubo una inquietud grande. Ya llevaban 7 meses allí en aquella tierra. Y hubo una inquietud grande en sus corazones. Dice, y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, donde se habían quedado al final del capítulo 2, dice que se juntó el pueblo. Hubo en todo el pueblo, en diferentes ciudades, un mismo sentir. Dice que se juntó, vamos a ver si lo ponemos ahí mientras vamos leyendo. Se juntó el pueblo, Esdras 3, versículo 1. Se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que todos estaban centrados en una misma prioridad. Que todos estaban en un mismo sentir. Todas las ciudades, toda aquella multitud de Israel, como una sola persona, pensaban, sentían y iban a actuar como una sola persona. Dios estaba inquietando el espíritu de todos aquellos a la misma vez y con el mismo objetivo.
Y dice que allí dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo primero que vamos a hacer todos reunidos en Jerusalén. Vamos a echar manos a la obra. A veces planeamos nosotros en emprender algo, aún siendo las cosas de Dios, y decimos, bueno, ya va a haber tiempo. Ya tengo el plan aquí, sí, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo quisiera hacer, pero nunca ponemos manos a la obra. Pasa el tiempo y pasa el tiempo. A estas personas le pasaron 7 meses desde que decidieron construir el templo hasta que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que empezar a buscar de Dios. Necesitamos el templo, necesitamos el altar, pero el altar está roto. Lo primero, hermanos amados, cuando emprendamos algo en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer, escuche bien, es arreglar el altar. Es arreglar el altar de nuestro Dios, que muchas veces está arruinado. Aquellos que están recibiendo las clases los miércoles saben de Elías. Elías fue a emprender una gran obra. Dice que por mandato de Dios reunió a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo y los retó. Y cuando aquellos profetas terminaron todo, Elías fácilmente de donde estaba podía haber orado y hubiese descendido el fuego del cielo, pero Elías tomó tiempo para algo. ¿Saben qué fue? Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Vamos a ver qué dice por ahí. Dice que Elías comenzó a arreglar el altar. No, Elías no empezó a hacer nada sin antes arreglar el altar. Dice el altar de Jehová que estaba arruinado. Quizás el pueblo estaba ahí por muchas horas, esperando casi un día entero, esperando a ver si de verdad descendía fuego del cielo. Quizás estaban sedientos, cansados. Y ahora Elías va a empezar a juntar piedra por piedra, ponerla una sobre otra, hasta que el altar esté listo para que después descienda el fuego. Primera de Reyes 18:30. Mire, hermano, a veces nosotros nos apresuramos y el ritmo de la vida en este país, sobre todo, nos lleva de la mano y corriendo. ¿Han oído ese dicho? Nos llevan de la mano y corriendo, no tan solo nos llevan de la mano, no, de la mano y corriendo. Y a veces no tenemos tiempo para tomar decisiones en Dios y para darle prioridad a lo que debe ser primero en nuestra vida. Por eso es que nos aventuramos y emprendemos caminos y emprendemos empresas y emprendemos todos nuestros planes y no arreglamos el altar, no nos ponemos a cuenta con Dios, no cultivamos y no fortalecemos esa relación con Dios, aquel Dios que es el encargado, como decía esta adoración Waymaker, de abrir puertas. Ay, ¿por qué las puertas no se me abren? Tienes el altar listo, tienes el Señor de tu lado. Dice allí que entonces se juntaron Jesús, hijo de Josadac, y sus hermanos, sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron ese altar sobre su base, porque tenían miedo, reconocían que había un peligro allí. En nuestra vida van a haber peligros que muchas veces van a provocar miedo en nuestros corazones. Y el único que nos puede defender y el único que nos puede proteger y el único que nos puede ayudar contra esos peligros es el Señor. Por eso es tan importante levantar el altar, arreglar el altar y tener a Dios como amigo en medio del peligro contra nuestros enemigos. Debemos tener una relación con Dios buena. Vamos a ver más adelante en los próximos capítulos que esta base les sirvió para cuando vino el enemigo contra ellos, ellos pudieron estar fuertes. El enemigo pone obstáculos en nuestra vida, el enemigo viene a destruir nuestra vida, nuestras familias, nuestros matrimonios, toda nuestra vida espiritual, a deshacerla de una. Y muchas veces no estamos preparados porque nuestro altar está completamente en tierra. Está completamente destruido, desordenado, arruinado.
Pero cuando el altar de Dios está en su lugar como tiene que estar y usted está practicando la ley de Dios como dice aquí, lo pusieron en el lugar exacto conforme a la ley de Moisés, lo hicieron de la manera exacta conforme a la ley de Moisés, comenzaron a hacer sacrificios, comenzaron a practicar la palabra de Dios en sus vidas, entonces comenzaron a abrirse las puertas. Hay algo que nosotros siempre tenemos, yo diría como una excusa muchas veces. Hay tiempo. Oh, hay tiempo. Quizás necesito avanzar en esta área o en aquella, para entonces ponerme a cuentas con Dios, para entregarme completamente al Señor, para que el Señor habite plenamente en mi vida, para obedecer y practicar la palabra de Dios conforme a como Él quiere en mi vida. Tengo que tener todos los recursos necesarios, tengo que tener una vida establecida. Hay muchas personas que cuando se les habla de servir a Dios, de empezar a trabajar en la obra de Dios, dicen, bueno, los pastores que vayan adelante, y mientras yo me preparo, y mientras entonces yo tengo toda mi casa ya en orden, mientras estoy listo. Hubo alguien que le dijo al Señor Jesús, maestro, quiero seguirte. Señor, yo quiero seguirte a donde tú vas. Ay, yo quiero con esta multitud, con estos apóstoles, yo ver tus milagros de primera mano. Yo quiero seguirte. Dice, deja todo y ven conmigo. Maestro, yo voy contigo, pero déjame entonces, yo voy a enterrar a mi padre. Yo entonces voy a ver qué hago con mis casas. Y después que ya yo tenga todo preparado y listo, que ya está todo completo, entonces voy a seguirte. La vida del que sigue al Señor no es así. La vida del que sigue al Señor es como Pedro y Juan. Estaban pescando y dejaron las redes y salieron detrás de Jesús. Es como la vida de Mateo, sentando, cobrando tributo. Sígueme, Mateo. Y dejó todo, aquel dinero, aquel trabajo que quizás había conseguido con mucho esfuerzo, y siguió a Jesús. Estos varones de Israel, dice que levantaron el altar, y hay algo curioso que dice acá. Porque ellos necesitaban de Dios con ellos. Y colocaron el altar, dice, tenían miedo los pueblos, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, como lo decía la ley, allí en Números 28 del 1 al 8. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, algo que ellos habían dejado, y por eso vino la destrucción. Dice, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día, como lo dice Números 29. Y además de esto, el holocausto continuo, las lunas, bueno, celebraron todas las cosas. Trajeron los sacrificios, toda la ofrenda voluntaria. Allí que se nos dice en Número 28, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a hacer estas cosas. Pero dice, allí en el versículo 6, parte B, dice, pero los cimientos del templo aún no estaban echados. Ellos podían haber dicho, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a edificar el templo. No tenían los recursos para eso. Habían venido con pobreza de regreso, habían venido de una cautividad. No podían levantar un templo tan rápido como Dios requería. Ellos podían haber dicho, vamos entonces a concentrarnos, vamos a levantar el templo, y después que esté el templo con el orden establecido, entonces hagamos el altar, vamos a tomar nuestro tiempo. Pero hay un peligro que acecha con las cosas espirituales, y el peligro que la humanidad corre. No se puede perder tiempo. Primero lo primero. No hay cimientos aún, no hay paredes, no hay templo, pero hay un altar arreglado para la comunión y la relación con Dios. Lo único que basta en nuestras vidas es eso. Porque de ahí, de ese punto de partida, Dios va a empezar a usar nuestras vidas. Dios va a empezar a proteger nuestras vidas. Dios te va a abrir puertas donde quiera que vayas. Pero hay que tener el altar listo. Que no ha estudiado, que no tiene conocimientos teológicos, no, arregle su altar y empiece a obedecer a Dios. Y después estudie, y después vaya haciendo, y después prepárase. Pero no espere a tener toda la capacitación y todas las comodidades para empezar a servir a Dios. Para tener una vida
completamente entregada al Señor, lo primero debe ser primero. Dice que de allí en adelante, cuando ellos decidieron levantar aquel altar, aún sin los cimientos estar echados, empezaron a aparecer todos los recursos. Lo primero que apareció fue el sentir de todo el pueblo. Otra vez el autor del libro de Esdras nos dice aquí, otra vez lo dice. Dice, y dieron a los albañiles y carpinteros asimismo comida y bebida y aceite. Después que el altar estaba arreglado, empezó a aparecer muchas cosas que no había. Empezó el dinero, los recursos para trabajar, para emprender la obra. Aún comida y bebida para aquellos trabajadores. Empezaron a aparecer los trabajadores. Empezó a aparecer aún dinero para importar la madera. Dice, para traerla de allá del Líbano, los cedros, como mismo hizo Salomón. La diferencia con Salomón, ¿sabe cuál es? Que Salomón tenía dinero para tirar para arriba y podía hacerlo todo. Pero aquí el Señor estaba abriendo puertas sin recursos, y aún iban a traer esta madera cara desde otro lugar. Dios abre puertas, hermanos, cuando nosotros estamos emprendiendo nuestra vida, nuestro camino, nuestra obra y su obra con el altar listo. Con Él como amigo, con Él como proveedor, con Él como ayuda, con Él como fortaleza, con el Todopoderoso de nuestro lado. Solamente así podrá ser. Y dice que allí el Señor también proveyó y siguió con aquel sentir en los corazones de todos ellos. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios, sí tomó tiempo. Todos estos preparativos, todos estos recursos, no fue de la noche a la mañana. Dice que ya habían pasado 2 años y 2 meses. Dice, y a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, verso 8. Dice, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de Dios. Miren, estas personas decían, aún después de mucho tiempo de preparativo, seguían con una idea en la cabeza: lo espiritual primero. Sí, estamos haciendo la obra, ya están los albañiles, ya están los dineros. Ya cuando nosotros conseguimos aquello que necesitamos, muchas veces tendemos a olvidarnos de Dios, que nos dio los recursos. Ya vemos la obra encaminada y queremos nosotros seguir por nuestra propia cuenta. Y vamos dejando a Dios atrás. ¿No ha pasado eso muchas veces? Si somos sinceros, sabemos qué ha pasado. Le pedimos a Dios, arreglamos nuestra vida, clamamos a Dios, el Señor abre puertas, provee recursos, y cuando ya nosotros estamos en la marcha y vamos bien encaminados, entonces vamos dejando a Dios. Ya yo puedo solo, Señor, ya yo no te necesito en este camino. Sin embargo, aquellos israelitas dice que aún iban construyendo, iban trayendo las cosas, Dios abriendo puertas, pero lo espiritual tenía que estar supervisando todo lo material. Toda aquella obra tenía que ser supervisada por lo espiritual. Y dice que trajeron a los sacerdotes y a los levitas para que activasen toda aquella obra, para que estuviesen en la supervisión, allí orando. Cuán importante es la oración, hermanos, cuando se emprende una obra. A veces cuando emprendemos mucho trabajo y cuando estamos prosperando y ya nuestra empresa va creciendo, llegamos tarde a la casa y no tenemos tiempo para orar. No dejemos al Dios que nos dio aquello que tenemos, porque la oración es importante. Aquí hay un grupo de intercesión. Qué privilegio. Cuando nosotros estamos ensayando, cuando nos estamos preparando, hay personas intercediendo por el servicio. Hay personas orando por ustedes. Hay personas orando por esta obra. No, que a veces no se ve, pero es el ministerio, diría yo, más importante, porque eso es lo que busca el respaldo de Dios. No podemos decir andamos en bendición
y dejar esa intercesión, dejar la cobertura espiritual. No podemos, hermanos. Porque entonces en la obra de Dios, en el cuerpo de Cristo, no va a haber armonía, como dice aquí otra vez, verso 9, y dice, y entonces como un solo hombre. Dios quiere que nosotros todos seamos órganos de un solo cuerpo, que actuemos como una sola persona, con un mismo sentir, porque tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Padre y un mismo Señor. Y Dios quiere que sus hijos se mantengan en ese mismo sentir mientras trabajan en el crecimiento espiritual de su vida y en la obra de Dios. Vemos congregaciones que se diluyen, que se dividen. ¿Por qué? Porque dejan de tener un mismo sentir. ¿Por qué? Porque en algún momento empezaron a emprender las cosas por su cuenta y fueron dejando a Dios, que es el que crea la armonía dentro del cuerpo. Fueron dejando la oración, la intercesión, el tiempo con Él. El altar se fue arruinando, se fue desechando completamente y jamás se acordaron del altar, de sus corazones para habitación de Dios. Y decimos, pero ¿por qué las obras se dividen? ¿Por qué el pueblo está dividido? Cuando han recibido una común salvación y tienen un mismo Padre. Cuando todos son iguales delante de los ojos de Dios. Porque hemos dejado al Espíritu de Dios de un lado, el cual nos une, el cual nos capacita y el cual nos ayuda a estar en unidad, el cual nos hace perseverar en lo espiritual, porque el espíritu contrario al Espíritu de Dios en todo momento va a estar sacando de nuestra cabeza, de nuestra mente, la idea de buscar lo espiritual primero. Nos los va a poner de muchas maneras en este mundo. Recursos no le faltan al diablo para poner pensamientos, ideas y ofrecimientos, ofertas en nuestra mente, para sacar de nuestra mente la prioridad de lo espiritual y del Señor. Tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes, que el altar se mantenga intacto. Y el único movimiento que puede haber en el altar de nuestro corazón donde Dios habita es que la llama del fuego se encienda cada vez más y más. Que la pasión crezca más y más. Y el deseo de buscarle, como decía el salmista David, sea cada día más y más. Pero no descuidemos el altar de nuestro corazón. No descuidemos al Señor. No le dejemos, aunque usted le vaya a lo mejor de la vida en este país, aunque usted vaya allá en prosperidad y en bendición, acuérdese, usted no es nadie sin el Señor. No somos nadie sin el Señor. Si no, haga la prueba y diga, mañana me voy a levantar respirando. Usted no lo sabe. Usted no lo puede lograr. A ver, digan personas como Miguelina, Pastora, Caridad, mañana me voy a quitar 20 años de arriba. Me voy a poner 20 años más joven. No puede, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no podemos hacer, aunque quisiéramos hacerlas. Dependemos del Señor para todo. Para todo. Hey, Dios puede rejuvenecerte. ¿Les gusta, mujeres? Dice que había un rey Ezequías, sentencia de muerte. Ezequías, en 15 días vas a morir. Ezequías clamó al Señor, se puso contra la pared y empezó, Señor, por favor, extiéndeme la vida. Dios lo rejuveneció. Le añadió 15 años más de vida a su sentencia, pero dice que en el reloj, el reloj retrocedió. O sea, Dios puede hacer todo. Qué bueno es tener a ese Dios que todo puede hacer de nuestro lado, ayudándonos, no por un periodo de tiempo,
sino por siempre a nuestro lado. Por eso es peligroso olvidarnos del Señor. Alguien dijo una vez, el rey David, pongan los ventiladores que la gente tiene sueño. Eso no lo dijo David, eso lo digo yo. El rey David dijo, Señor, no me des mucho, porque hay un peligro. ¿Quién sabe si me confío en mi riqueza y te olvido? No me des poco, porque puede ser que en mi proceso, en mi tormento te maldiga. Dame, Señor, lo necesario. Que lo que se mantenga en mí, no las riquezas, no la extrema pobreza, sino que se mantenga tu espíritu en mí. Eso es lo primero. Y para eso, si necesito con lo necesario, eso es lo único que yo voy a necesitar. Dice que al fin llegó el día. Dios abrió la puerta, Dios puso las cosas en orden a partir de que establecieron el altar y llegó el día para echar los cimientos. Llegó la provisión. Llegó la provisión para echar los cimientos. Y dice que entonces comenzaron a echar los cimientos. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos sus ropas con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, esos platillos que tanto resuenan, con címbalos de alegría y de júbilo allí, según la ordenanza de David, lo había establecido el rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias. Alabando y dando gracias. Cuando usted es próspero sin tener una relación íntima con Dios, usted se da gracias a sí mismo y se alaba a sí mismo. Pero esta gente había entendido que Dios había abierto las puertas y echaron los cimientos y estaba prosperando la obra. Y dice que comenzaron a alabar con júbilo. Vemos gente que muchas veces llega a la iglesia y Waymaker, miracle, milagroso, abras camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Y van bajando así como que se le va acabando la batería. ¿Usted ha visto algo como que se le va acabando la batería? Un radio que se le acaba la batería. Empieza aquí. Parece que nunca han experimentado al milagroso, a lo que están cantando. Parece que nunca el Señor ha abierto una puerta imposible en sus vidas. Parece que el Señor nunca las ha acompañado en momentos difíciles. Porque usted lo que tendría que cantar es milagroso, abres camino, Señor. Oh, te alabo con júbilo, con todo mi corazón, todo mi espíritu se regocija. Un día entró David. Los bautistas tienen mucha preocupación con la danza, escuche bien. Pero muchas veces empiezan a danzar. No danzan en el templo, pero danzan afuera. Y un día llegó David. David estaba agradecido, hermanos. David tenía júbilo en su corazón. David estaba conectado con el Altísimo. Y entró por Jerusalén danzando. Danzando a tal punto que hubieron cosas peligrosas ahí. Pero estaba lanzando en todo el espíritu agradecido. Porque la llama del espíritu en su altar permanecía encendida. Y allá estaba su esposa Mical y dice: ay, rey, tú que estás en una posición de tanta eminencia, vas a estar danzando. ¿Qué van a decir de ti? Si el espíritu te dice que dances, danza. Que todos vean el júbilo que hay en ti, el gozo que hay en ti, la alegría que hay en ti. El gran rey David lo hizo. Lo criticaron, pero Dios no lo criticó. No vino una voz del cielo, no vino un profeta y le dijo: rey, ¿qué hiciste? Porque su espíritu estaba conectado, su altar estaba arreglado y su agradecimiento en su corazón era inmensamente grande. Cuando Dios ha hecho grandes cosas en su vida, cuando Dios ha hecho milagros, usted le agradece con todas las fuerzas de su corazón.
Usted se olvida del que está al lado, usted se olvida del que critica, usted se olvida de cualquiera, porque el único que estuvo con usted en el momento más difícil fue el Señor. Y a ese es al que está alabando, y está agradeciendo, y está glorificando. Y si salta, salte para Él. No salte en su corazón, no salte en su propia conciencia, no salte para nadie más. Pero si el Espíritu le dice salta, salta. El Espíritu nunca va a provocar desorden, así que no se preocupe. Para aquellos que dicen, ay no, porque saltar hay que, pero que hay desorden en el culto. No, si es el Espíritu quien se lo dice, no hay desorden, porque nuestro Dios es un Dios de orden y todo lo que manda hacer es en orden. Pero también te manda a alabarle con todas tus fuerzas. No que la alabes a media voz, no que le alabes ahí y susurro. No, alábale. Como el Dios tan grande que es, que merece toda la alabanza. Porque un día en el cielo usted va a cantar junto a millones de ángeles por toda una eternidad. Y su voz se va a oír entre esos millones de ángeles. ¿Por qué? Porque va a agradecer, Y dice que aquella gente cantaban y alababan, dando gracias a Jehová, diciendo, Señor, porque tú eres bueno. Señor, porque no somos nosotros los que echamos estos cimientos. Es por tu misericordia que es para siempre. Y todo el pueblo dice que clamaba con gran júbilo, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque los cimientos se estaban echando. Ay, pero qué cosa tan pequeña, ¿por qué voy a agradecer por eso si solamente eran los cimientos? Agradece en todo lo que Dios te da, lo que Dios te permite. Agradece con júbilo en las pequeñas cosas como si fueran las más grandes. Alábalo con la misma intensidad. Ay, Señor, si solamente me llegó el permiso de trabajo. ¡Aleluya! Gracias, Señor, porque veo tu mano moviéndose, veo tu mano acompañándome. Y yo sé que irás conmigo y me llevarás de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque mi altar está arreglado contigo, yo cuento contigo, te alabo y te adoro. Y eres tú el que hace todas las cosas, Señor. Estoy agradecido. Tanto era el agradecimiento allí, tanto era el grito de júbilo allí, que dice que se oía de lejos. A veces no queremos que en la calle se escuche lo que está sucediendo aquí. Cante fuerte para que todo se pueda escuchar. Durante la semana hay alguien que definitivamente es mexicano. Escúcheme esto. Hay alguien que definitivamente es mexicano. Y durante toda la semana acá, ya por la tardecita más o menos, empieza a poner la música. El barrio entero lo escucha. El jumbo que está enfrente lo escucha. El otro que está allá lo escucha. Todo el mundo se entera. Bueno, yo me enteré sin conocer lo que es mexicano. Voy a poner música mexicana. Debe ser mexicano. Vaya, para no. Pero todo el mundo se entera. Todo el mundo puede conocer. A veces nosotros tenemos tanto júbilo en nuestro corazón que no queremos que nadie se entere. Que no se enteren ni que somos cristianos. Que no se enteren ni al Dios que servimos. Mira, hermano, cante con fuerza, agradezcale a Dios, dele con júbilo y que todo el mundo se entere. Dice que el sonido de aquellos cantos de júbilo se escuchaba desde lejos. Qué testimonio para las naciones que rodeaban aquello. Algo está ocurriendo en Judá. Después de 70 años la ciudad destruida. Después de 70 años que allí no se escuchaba ni una mosca. ¿Qué es este grito de júbilo que se escucha? Este grito de júbilo es porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Este grito de júbilo es porque la obra del Señor no se detiene. La obra del Señor va hacia adelante. Este grito de júbilo es porque los hijos de Dios entendieron de una vez y por todas que necesitan a Dios de su lado y que no serán destruidos otra vez. La ciudad va a ser reedificada porque su Dios va adelante poniendo los cimientos. Tenemos que aprender a alabar a Dios. Lo primero, y el agradecimiento es el fruto de esa actitud de nuestro corazón. El júbilo de todos juntos. Qué alegría cuando vemos que el Señor prospera su obra. ¿Qué provoca en nosotros el avance de la obra de Dios?
vamos a terminar con esto. ¿Qué provoca? Para aquel que tiene el Espíritu de Dios, que su altar está listo, hay algo que provoca el avance de la obra de Dios. Júbilo, gozo, alegría, agradecimiento. Para aquel que su altar está en ruinas, el avance de la obra de Dios, lo único que provoca en sus corazones es un espíritu de crítica. Ay, pero sí. Ay, pero esto ahora. Ay, pero aquello. Cuando vemos a hermanos nuestros que sirven al mismo Dios, no vienen a la misma iglesia, no son de la misma denominación, pero son hermanos que sirven a Dios, que aunque estén lejos y estén en otros lugares, estamos conectados por el mismo Espíritu, el mismo bautismo, la misma fe y el mismo Padre, que están trabajando en la misma obra que estamos trabajando nosotros. Ay, no, pero aquellos, mira las cosas que hacen. En cierta ocasión vinieron los discípulos de Jesús y dice que vinieron alarmados. Señor, Señor, pero mira aquellos no son del grupito de nosotros. ¿Cómo es posible que echen fuera demonios? ¿Cómo es posible que prediquen el mismo evangelio que nosotros? Repréndelo, Señor. Ay, son muy pentecostales, repréndelo, Señor. Ay, que son extremadamente bautistas, repréndelo, Señor. Ay, no piensen como yo. Yo estoy en el balance perfecto. Dice que el Señor no los reprendió, les dijo: hey, déjalos, porque también están trabajando para la misma obra. Si no están contra nosotros, son de nosotros, aunque no estén aquí en este grupito. Y eso tiene que producir en nosotros gozo, alegría. Ver que cada vez más iglesias se levantan proclamando el nombre de Cristo y predicando la salvación. Entristezcase usted cuando usted vea una iglesia que no predica salvación y no predica el evangelio de Dios. Con esos, tranquilo, con eso no se meta. Pero cuando usted ve a alguien que predica a Cristo crucificado y resucitado por la redención de nuestros pecados, alégrese, gócese, que esa obra crece, porque están sirviendo al mismo Señor.